Buenas tardes, estamos en el Hospital La Florida y les queremos dar la bienvenida a la asistencia a este taller educativo de artritis reumatoide. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy día? Primero vamos a conversar sobre qué es la enfermedad de artritis reumatoide. Vamos a saber por qué se produce, cuáles son las causas y cómo va evolucionando en el tiempo, es decir, cuáles son sus signos, síntomas más característicos y cómo poder manejarla en el transcurso de la vida. Adelante, bienvenida. Asiento, por favor. Estábamos justo empezando, así es que llegó muy a buena hora. Entonces, vamos a tener un minuto de descanso y luego de eso vamos a tener un módulo más teórico práctico donde ustedes van a aprender a cómo usar su propio cuerpo, a cuidar sus articulaciones, a manejar el dolor y además de eso vamos a poder conocer sobre algunas herramientas que nos permiten disminuir el esfuerzo y mejorar también aquellas deformidades que provoca la enfermedad. ¿Ya? Y por último va a presentar nuestro médico fisiatra, la doctora Delia, que nos va a permitir conocer sobre el uso farmacológico. Entonces, lo primero, ¿alguien sabe algo de la artritis reumatoide? De los que ya a lo mejor están un poquitito más avanzados con la enfermedad, ¿qué es lo que saben de esta enfermedad? Ya, perfecto. Y ese poco que usted dice que sabe, ¿de qué se trata? Dolores. Perfecto. Los dedos se van a empezar a deformar. Ya tengo un dedo que se está levantando. Perfecto. Entonces, acá nos mencionan que hay presencia de dolor y algunas deformidades. ¿Algo más? ¿Alguien sabe algo más? Por favor. Me toco así un poquito la rodilla y me duele pero un montón. Yo no puedo subir escalas. Tengo que, o sea, igual me da lata porque yo trabajaba, me tuve que salir del trabajo porque no me daba, son los dolores horribles que me dan, apenas me toco la rodilla o la mano, esta parte de acá. A mí me operaron de supuesto túnel carpiano y no era eso. Entonces quedé peor. Ok, entonces tenemos otras características más. Hay inflamación, hay dificultad para poder hacer actividades cotidianas como por ejemplo subir y bajar escaleras, impacta también en poder realizar actividades que uno hace laboralmente. Ok, ¿algo más? ¿Usted quería comentar también? Bueno, lo que yo sé que es una enfermedad inflamatoria. Perfecto. Crónica. Sí. Que no se sabe mucho el origen. Perfecto. Y que ataca especialmente las articulaciones de rodilla, mano, codo, hombro y a mí me afectó la columna lumbar. Exactamente la sacro, la que se inflama. Ok, perfecto. Entre todo lo que ustedes han aportado, estamos armando este puzzle, ¿cierto? Efectivamente, tal cual como dice usted, es una enfermedad autoinmune que no tiene una causa establecida claramente, ¿ya? Por lo tanto, pudiese empezar, darle a cualquier persona. Sí hay estudios que hablan de que hay una carga genética importante con respecto a la aparición. Es decir, si mis abuelos o mis padres tienen la enfermedad o la tuvieron, y ya no están con nosotros, yo tengo posibilidad de manifestarla, ¿ya? Es decir, que me aparezca. ¿Cuándo puede aparecer? Generalmente aparece en la adultez. Ya existe también la artritis reumatoide juvenil, que aparece alrededor de los 12, 13 años, que aparece en relación al ciclo vital de la pubertad, pero preferentemente aparece en la adultez, ¿ya? Además de eso, tal cual como ustedes decían, es una enfermedad crónica. ¿Qué quiere decir eso? Que en la medida que va pasando el tiempo, la persona se va deteriorando mucho más, ¿ya? Perdón. Se va deteriorando mucho más y ese deterioro va en relación a algunas deformidades que pudiesen ocurrir en el cuerpo.
¿Dónde ocurren esas deformidades? Principalmente a nivel articular. Y pudiese aparecerse en pequeñas articulaciones o en grandes articulaciones. ¿Cuál es cuál? Las pequeñas articulaciones son, por ejemplo, estas articulaciones chiquititas que están en las manos, en los pies, ¿ya? Que es donde más frecuentemente aparecen las deformidades, ¿ya? Pero también pudiese estar presente en grandes articulaciones como el codo, los hombros o a nivel también de cadera, rodilla, ¿ya? Hay una dificultad para poder hacer un diagnóstico precoz, ¿ya? ¿Por qué? Porque su inicio tiene sintomatología que no necesariamente responde a algo que se pueda evidenciar tangiblemente. Entonces vamos a ver más adelante que es una enfermedad que es de difícil diagnóstico y lamentablemente cuando se diagnostica a veces ya están en etapas mucho más avanzadas, ¿ya? Y eso hace que la enfermedad no sea abordada de forma precoz y que se eviten algunas deformidades o algunas complicaciones, ¿ya? El hecho de que ustedes estén acá ya es un factor protector para ustedes porque van a conocer cómo se manifiesta la enfermedad y cómo también evitar que vaya avanzando más rápido de lo que pudiese avanzar si ustedes se cuidan, ¿ya? Entonces, tiene una causa desconocida, tiene una caracterización importante de inflamación. ¿Qué se va a inflamar? La articulación, ¿ya? Que pueden ser pequeñas articulaciones o grandes articulaciones. Es progresiva, es crónica, va aumentando su grado de severidad en relación al transcurso del tiempo y además de eso tiene caracterizaciones importantes de rigidez y cansancio. La rigidez que se siente es a nivel articular y tiene un momento bien característico que es al despertar. No sé si ustedes lo han sentido así. Uno de los signos claros es una rigidez matutina al despertar que dura alrededor de 30 minutos. Y las personas generalmente manifiestan que para que se vaya esa sensación de rigidez articular, tienen que esperar un buen rato en la cama para poder tener un poquitito más móviles las articulaciones y luego ya con la ducha de agua tibiecita mejora la movilidad del cuerpo. No sé si ustedes si han sentido ese síntoma, cómo lo hacen. Cuéntenos por favor su experiencia. Yo, por ejemplo, en las manos y en la columna, porque igual no me puedo así como levantar. Tengo que estar así un buen rato, pero igual yo digo, no, si esto a mí no me la puede ganar, yo tengo que seguir adelante porque uno tiene que hacer las cosas de la casa. Yo no puedo estar mucho sentada ni mucho parada porque me duele mucho la columna. Claro, y usted se da fuerza, fortaleza día a día para seguir luchando. Sí, una que yo cuido a mis nietos, entonces al colegio. Tiene responsabilidades, compromisos que cumplir. Igual a mí me complica esta enfermedad mucho porque hay veces que me da pena porque me duelen mucho las manos, las rodillas, entonces igual a mí me da pena porque yo digo, pucha, ¿por qué? Bueno, de repente digo, bueno, hay personas que están peores que uno tiene que adaptarse a lo que le tocó, ¿no? Yo misma me doy esa fortaleza, ni siquiera yo le digo a mi hija que me duele esto, que me siento así, no, porque igual no las puedo incluir a ella porque el dolor es mío. No puedo traspasarle a ella lo que yo... O sea, yo me siento así, que no debo traspasarle a ella porque también ella tiene sus problemas. Lo que usted menciona es súper importante y lo vamos a ver más adelante, más en detalle. Es una enfermedad que no solamente afecta a nivel físico, que también va a tener un impacto importante en lo emocional y en lo social, y en lo familiar también. También en lo económico, ¿ya? Porque uno deja de participar en algunas actividades como por ejemplo actividades laborales. Bueno, hoy en día la patología es, perdón, la enfermedad es una enfermedad auge. ¿Qué quiere decir eso? Que está cubierta por el Ministerio de Salud, ¿cierto? Pero aún así tiene un impacto importante en distintos ámbitos. Y vamos a ver que es muy necesario que esta situación de salud que uno vive, no solamente no la viva solo, sino que también
uno tiene que ser capaz de poder pedir ayuda cuando lo necesite, ya sea, por ejemplo, a las personas con las que uno vive para que pueda hacer las cosas tal vez con menor esfuerzo, o delegar cosas a otros, o bien solicitar apoyo de un psicólogo o de un asistente social en el caso de que sea necesario, ¿ya? Y eso es parte del autocuidado, es decir, no solamente tomarse los medicamentos, no solamente cuidar de hacer algunos sobreesfuerzos, sino que además el poder decir, ok, yo no estoy bien emocionalmente, por lo tanto necesito ayuda y la busco. Ya también es muy sano y también es parte de la valentía que uno tiene que tener para enfrentar estas situaciones, ¿ya? Pero yo pienso que uno tiene que tener fortaleza, porque el psicólogo no le va a dar ninguna solución, solamente le va a escuchar lo que uno piensa, lo que uno cree, lo que uno siente, y no hay otra solución. Porque el psicólogo no va a ir a la casa, por ejemplo, si a mí me falta un pan, no va a ir el psicólogo a decir que me tiene para un pan. Efectivamente. Uno tiene que... Es que... médico, porque a mí realmente me hace bien venir al médico, porque yo consigo los remedios, he tenido muy buena acogida acá en el hospital. En cuanto a los médicos, he tenido buena atención, sobre todo con la niña que me hizo unas prótesis para la mano. La terapeuta ocupacional. Sí, ella es una excelente niña, no tengo nada que decir de ella. Es una muy buena colega. Ella es una niña que... Sí, pero ojo, porque cada uno con su rol. Yo creo que el psicólogo también tiene mucho que aportar. Efectivamente, él no le va a dar soluciones, porque el rol del psicólogo es poder escuchar, contener y guiar, pero somos cada uno responsable de las decisiones que uno toma. Y así como existe el psicólogo, también existe el asistente social, como para poder movilizar en la red qué apoyos económicos pudiesen haber para poder otorgarle. Pero ahí en el fondo tiene que ver con qué es lo que usted necesita, a qué profesional acudir, ¿ya? Vamos a avanzar. Entonces, es una enfermedad, yo les contaba, que principalmente afecta a mujeres, ¿ya? Por eso aquí el público principalmente es femenino, ¿ya? Además de eso, los estudios hablan de que la mayoría de las mujeres están en un rango etario de 25 a 55 años, ¿ya? Y que también existe la artritis reumatoide que pudiese aparecer en la etapa de la pubertad. Vamos a hablar un poco de cuáles son las articulaciones que más se afectan, y acá yo creo que se van a sentir identificadas, ¿ya? Yo les hablaba de que las pequeñas articulaciones más afectadas son las ligadas a las manos y la de los pies, que están vinculadas a los dedos, ¿ya? Pero además de eso también se pueden afectar la rodilla, la cadera, el codo, el hombro, los tobillos y principalmente a nivel cervical, ¿ya? Además de eso, vemos que esta enfermedad no es constante, es decir, es crónica, va deteriorándose cada vez más el cuerpo en el tiempo, pero tiene periodos, es cíclica, es decir, van a haber días que ustedes van a sentir más energía, menos dolor, menos molestia, pero van a haber periodos en que ustedes van a sentirse con más dolor, con más inflamación articular, con más cansancio, y eso responde a cómo es y cómo cursa la enfermedad, ya que es de carácter cíclico. ¿Ok? Entonces, se habla de periodos de brote o de remisión o de crisis en aquellos momentos en los que ustedes van a sentir más exacerbada la sintomatología, ¿ya? Además de eso, tiene un curso lento y progresivo, es decir, y esta característica hace que el diagnóstico no sea precoz. Empieza con pequeñas molestias que uno muchas veces dice, no, es que estoy cansado, no, es que a lo mejor me ha tocado mucho trabajar, es que a lo mejor me hacen falta vacaciones, o tal vez me tengo que hacer un chequeo, pero no lo asocian a una enfermedad en específica, como por ejemplo si uno tiene mayor romadizo, uno dice, estoy resfriada, o si uno le duele la garganta, dice, puedo tener amigdalitis. Acá no. Acá hay un cansancio generalizado, una sintomatología un poco extraña, y eso hace que
uno a veces lo subvalorice y el diagnóstico sea en momentos que ya está avanzada la enfermedad, ¿ya? Además de eso, generalmente afecta a múltiples articulaciones. ¿Qué quiere decir eso? Para que se haga un diagnóstico, por lo menos tienen que haber 3 articulaciones afectadas. Entonces vamos a ver que en algunas personas van a tener mayor sintomatología en las articulaciones de las manos y otras que van a tener en las manos y en los pies y otras que van a tener solamente, por ejemplo, a nivel de columna u otras que a lo mejor van a tener muchas más. Entonces va a depender de la persona, va a depender de la calidad de vida que tenga la persona y en qué minuto se haya hecho el diagnóstico, ¿ya? Y además de eso, en etapas mucho más avanzadas, además de esta inflamación articular y esta rigidez matutina, vamos a encontrar algunos signos como por ejemplo disminución de la fuerza muscular, algunas alteraciones del movimiento de nuestras articulaciones, es decir, comienza a haber menos movimiento articular y pudiese también aparecer algunos nódulos que son como especies de calcificaciones que aparecen a nivel de las articulaciones, que son unas protuberancias un poquitito duras y molestas y que parten en un inicio con una inflamación importante. Y pudiese también afectar de forma sistémica al nivel cardiorrespiratorio como forma secundaria, ¿ya? Si van teniendo dudas, me van preguntando, ¿ok? Entonces, estos son los criterios que el médico utiliza para poder decidir si es o no es un diagnóstico de artritis reumatoide, que es con los que trabaja la guía clínica del AUGE, ya de las guías GES que nos permiten a nosotros como profesionales poder hacer un diagnóstico precoz en el caso de los médicos o bien entregar el tratamiento indicado para las personas que padecen esta enfermedad. Entonces, ¿cuáles son las sintomatologías que nos permiten orientar a una sospecha diagnóstica? Es decir, el médico con esto va a decir, parece que pudiese ser artritis reumatoide, ¿ya? Rigidez matutina, superior o igual a 30 minutos. Dolor articular que va a ser persistente, ¿ya? Además de eso vamos a encontrar articulaciones inflamadas, de 3 a más articulaciones inflamadas. Pero además de eso, esos síntomas van a tener validez suficiente para decir, sí, es un diagnóstico de artritis cuando esta sintomatología persiste por más allá de 6 semanas, ¿ok? Y además de eso, van a haber 2 pruebas que les van a realizar ustedes, que son, la primera, una radiografía que permite ver cómo están sus articulaciones, y la segunda es una prueba de sangre que permite ver si está presente o no el factor reumatoide. ¿Ok? ¿A todos les hicieron esos exámenes? ¿Sí? Dígame. Mi hija fue diagnosticada ahora en agosto. Hace muy poquito. Empezó con muchos dolores en la columna, no se pasaba con antiinflamatorio ni nada. Le tomaban exámenes de sangre y los exámenes salían normales. Entonces no se sabía qué tenía porque le sacaron los calmantes, estuvo hospitalizada 20 días. Le sacaron los calmantes y volvieron los dolores así muy fuertes. Y ahí le tomaron la resonancia magnética y apareció la inflamación en toda la columna. Perfecto. Muchas veces el examen que primero se utiliza es la radiografía. En situaciones más complejas se toma, por ejemplo, una resonancia magnética o un escáner. ¿Por qué salen todos los exámenes normales? Ya, porque existe, sí, porque existe, es muy buena esa pregunta. Existe un rango chiquitito de población que aparece como con un falso positivo, o sea, un falso negativo, perdón. ¿Qué quiere decir eso? Que los exámenes de sangre aparecen todos perfectos, pero aún así tienen la enfermedad. Entonces se apoya con todos los otros exámenes. La imagenología, ¿sí? Sí, eso es, que el falso negativo. ¿Qué quiere decir eso? Que el examen aparece normal. No aparece el factor reumatoide positivo. ¿Ya? Y es una población chiquitita, pero que existe. ¿Ya? Pero esos son los exámenes de rigor para poder hacer el diagnóstico. ¿Ya?
Entonces, esta imagen, por ejemplo, nos permite ver cómo una articulación se conforma por la unión de un hueso con otro hueso, ¿cierto? Que es el punto donde se realiza el movimiento. Pero esa articulación además está envuelta por una cápsula y esa cápsula se va a llamar membrana sinovial o cápsula sinovial. Y entre medio de huesito y huesito está el cartílago. Y aquí viene la primera diferenciación con la artrosis, ¿ya? En el caso de la artritis reumatoide, la membrana sinovial o la cápsula sinovial, es decir, este envoltorio de la articulación, es la que se empieza a destruir. Versus la artrosis, que comienza a deteriorarse el cartílago articular, esa especie de almohadilla que hay entre huesito y huesito, que amortigua el roce de los huesos. ¿Ok? Entonces, pudiesen haber muchos síntomas en común, la aparición de nódulos, la rigidez, el dolor, pero la forma en cómo se destruye el cuerpo es distinto. En el caso de la artritis es la membrana sinovial y en el caso de la artrosis el cartílago articular. ¿Qué es lo que pasa con la artritis? En etapas muy avanzadas está tan destruida la articulación que comienza también a destruir el cartílago articular. ¿Ya? Entonces, esta es una imagen de más o menos de cuáles son las deformidades a nivel manual que pudiesen aparecer. Entonces, yo les hablaba de los estadios, es decir, las fases por las que cursa la enfermedad, ¿ya? La primera fase pueden aparecer, si ustedes se meten a internet a buscar, pueden aparecer clasificaciones distintas. Este es un tipo de clasificación, ¿ya? Que habla de estadios, otras llevan un nombre. En el caso de esta, que habla de estadios, se habla de un estadio 1 cuando recién están iniciando los primeros síntomas, ¿cierto? Y el primer síntoma más característico es el dolor a nivel articular, que aparece principalmente cuando hacemos actividades, ¿cierto? Y que también se pudiese manifestar en reposo. El estadio 2 ya comenzamos a ver que ese dolor persiste, pero además comienza a haber inflamación en las articulaciones. Ya estamos un poquitito más avanzados. Y ya el estadio 3, además del dolor articular, la inflamación, ya comenzamos a ver las deformidades como lo que vimos en la imagen anterior, ¿ya? ¿Qué es lo que ocurre? Que muchas personas se dejan estar y comienzan recién a preguntar al médico o a acudir al médico en este estadio. Y en esa situación ya la enfermedad está muy instaurada y es difícil evitar que siga avanzando y deteriorando nuestras articulaciones. Versus a cuando recién está iniciando, que es posible a través de varios manejos poder mitigar la sintomatología y evitar que progrese tan rápido. Esta es una enfermedad que no se mejora. Ya tanto la artritis como la artrosis son crónicas, es decir, no se van a mejorar, pero sí podemos ayudar a que la sintomatología baje y disminuir los efectos que provoca la enfermedad, ¿sí? Y el último estadio es cuando ya la persona tiene deformidades tan importantes que es imposible recuperar la función de esa articulación. Ahí hay algunas imágenes que nos permiten ir refiriéndonos a los estadios, ¿ya? El dolor, la inflamación, las pequeñas deformidades y ya la restricción importante de movilidad. ¿Ok? Ya. Entonces, cuando hablamos de deformidades, que es algo importante que lo conozcan, vamos a encontrar varios tipos de deformidades, ¿ya? Las más comunes son estas. Y es importante que ustedes aprendan cómo se les llama. Está la mano en ráfaga ulnar o ráfaga cubital, que es cuando los deditos toman una dirección hacia el hueso de la ulna. Por eso tiene ese nombre. Antiguamente este huesito se llamaba cúbito, hoy en día el mismo hueso se llama ulna. Entonces pueden encontrarla como ráfaga ulnar o ráfaga cubital. Entonces los deditos toman la dirección hacia este hueso. ¿Ok? Tenemos otra deformidad más, que es la de las deformidades digitales, que son el dedo en cuello de cisne y el dedo en boutonniere.
¿Ok? Entonces vemos que en el caso del dedo en cuello de cisne, la primera articulación queda en hiperextensión y la articulación más alejada queda en flexión, versus la del dedo en boutonniere, que es al revés. La más cercana queda en flexión y la más alejada en extensión. Y tenemos además el pulgar en Z, que si ustedes se fijan le pusieron así por la forma que adopta. Ambas imágenes tienen el pulgar en Z, que es principalmente una flexión de la primera parte del dedito y una hiperextensión de la articulación del dedito que está más a distal. ¿Ya? No sé si hay alguna de estas deformidades que ya estén presentes en sus cuerpos. Perfecto. Por ejemplo, usted tiene muy poquitito de pulgar en Z, está recién iniciando. ¿Cuál es la característica más importante? Es que comienza a haber un dolor en la base del pulgar, acá, que aparece principalmente en aquellas actividades, por ejemplo, pelar papas. Que también, así es, o por ejemplo barrer, cuando hacemos una prensión mantenida con fuerza, y esta deformidad es tanto para la artritis como la artrosis, ¿ya? Es común. En el caso de la artrosis se va a llamar risartrosis. Ese nombre va a tomar en vez de pulgar en Z, ¿ok? Entonces, todas estas deformidades son prevenibles. ¿Cómo las prevenimos? Cuando ustedes comienzan a sentir el dolor, ya es el primer indicador. Segundo indicador, la inflamación de la articulación. Si pasan más allá de eso, ya comienza a aparecer la deformidad. Y la deformidad cada vez va a ir instaurándose más y más si es que no hacemos el manejo ortésico, que es lo que vamos a explicar más adelante. ¿Ya? Entonces, lo primero es que ustedes estén atentos a el dolor que pudiese sentir en las determinadas articulaciones para no llegar a esto. Si es acudido y abordado por un terapeuta ocupacional de forma precoz o cuando recién están iniciando las deformidades, es posible reducirlas, es decir, es posible volver a alinear los deditos, pero cuando ya está avanzado es muy difícil, ¿ok? Esta es otra muy conocida que se llama comúnmente como el juanete, ¿ya? Que clínicamente se le dice hallux valgus, ¿ya? Que es la deformidad del primer dedo o el dedo gordo o el primer ortejo del pie, ¿ok? ¿Y en qué parte? En que principalmente empezamos a sentir un dolor en la base hasta cuando ya se inflama y luego ya hay una deformidad importante donde el primer dedito se va hacia el lado, ¿cierto? Para esto también existe tratamiento ortopédico. Señorita, Dígame. la planta del pie, yo siento que la planta del pie, de los pies se me adormece, lo siento adormecido. ¿Usted tiene diabetes? Soy diabética, Ya. hipertensa y artritis reumatoide. Perfecto. La tengo toda. Los adormecimientos de los pies y las manos está más bien vinculado a la diabetes. La diabetes, ya. Sí. ¿Tiene su diabetes controlada? Sí, me controlo. Ya. Es importante que usted se lo manifieste al médico cuando tenga control. Yo le he dicho al médico, y ¿Ya? sé lo que me dijo que era por la artritis. Le dije yo, señorita, le dije yo, he venido a todos estos controles, me han hecho el examen. Y le digo, señorita, tengo los pies adormecidos, me los toca, me hacen cerrar el ojo y me los toca. Y no lo siente. Lo siento, ¿Ya? pero yo lo siento adormecido. Como una especie de hormiguita. Claro. Igual Claro. que de repente las manos. Claro. Las manos, y yo esta semana he estado casi una semana en cama, señorita, porque no podía caminar, no me podía pararme. Todas las articulaciones, unos dolores tremendos. Claro. Tomando hay antiinflamatorio, prednisona, porque hace como un año y tanto que uno me ve un médico, estoy tomando medicamentos por mi cuenta. ¿Y no ha tenido controles? No, porque a mí me trasladaron del sótero acá. Tiene que En el preguntar. sótero, yo estuve en lista de espera, igual acá. Mm. Entonces,
Entonces yo estoy tomando prednisona y paracetamol. Claro. He tomado tramadol. Lo que tiene que hacer es preguntar, ir preguntando si ya está lista la hora de control. Sí, porque